Mi yerno Ramiro me acercó el plato, sonriendo con esa falsedad que yo ya empezaba a notar. El especial para usted solita, suegra. Bien cocido, como a usted le gusta. Soy Elodia Gámez, viuda de 68 años, y vivo en la casa que mi difunto esposo Alberto y yo construimos. Lo que no sabía era que esa sonrisa escondía la peor de las traiciones, y que mi perro Sultán estaba a punto de salvarme la vida. Desde que mi Alberto falleció hace 5 años, mi vida se volvió más silenciosa. Él era el alma de esta casa. Yo era los cimientos, la que llevaba los números de la ferretería que levantamos juntos, pero él era la risa, el que organizaba los asados de domingo. Ahora, los domingos se habían vuelto diferentes. Mi única hija, Sandra, se casó con Ramiro hace 3 años. Al principio, él parecía un regalo del cielo. Un hombre trabajador, o eso decía, siempre atento conmigo. No se preocupe por nada, doña Elodia, yo la cuido, me decía. Pero el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y el que mucho ofrece, algo quiere a cambio. Ramiro tomó el control de la parrilla, una tradición que era sagrada para mi Alberto, y con la parrilla empezó el ritual del asado especial. Hace como 6 meses, Ramiro decidió que yo necesitaba cuidados extra. Decía que me veía pálida, que la carne común del asado familiar era muy pesada para mí, así que empezó a preparar un trozo aparte. Este corte es magro, suegra, importado, solo para usted, insistía. Al principio me sentía halagada, pero la gratitud duró poco. Cada domingo comía ese bendito asado, y cada lunes despertaba sintiéndome fatal. Era un malestar horrible, una debilidad en todo el cuerpo, cólicos que me doblaban de dolor y una neblina mental que me hacía olvidar las cosas. Pasaba toda la semana recuperándome. El médico de la familia, el doctor Padilla, no encontraba nada. «Es la edad, Elodia», me decía con paciencia. «Un poco de gastritis nerviosa, tal vez la tristeza de la viudez». Yo asentía, pero en mi interior algo no cuadraba. ¿Gastritis nerviosa solo los lunes? Sandra, mi hija, estaba encantada con su marido. «Ay, mamá, qué suerte la tuya. Ramiro te trata como a una reina. Ni yo recibo tanta atención», me decía riendo. Yo forzaba una sonrisa. No quería causarle problemas en su matrimonio. Si ella era feliz, yo aguantaba la gastritis. Pero la atención de Ramiro se sentía más como una vigilancia. Había empezado a preguntar sutilmente por mis finanzas. «¿Y la ferretería, suegra? ¿Seguro que no quiere vender esos terrenos? Es mucho estrés para usted». La ferretería la arrendé, y los terrenos eran mi seguridad, el legado de Alberto. «Estoy bien, mijo, no te preocupes», le respondía yo, cortante. Notaba su mandíbula tensarse. El único que compartía mi desconfianza era Sultán, mi perro. Sultán era un mestizo grande, color canela, que Alberto había rescatado de la calle hacía 10 años. Era mi sombra, mi compañero fiel. Y Sultán no soportaba a Ramiro. Cada vez que Ramiro se me acercaba con su sonrisa aceitosa, Sultán se paraba entre los dos y soltaba un gruñido sordo, de esos que vibran en el pecho. «Este perro está malcriado, suegra», decía Ramiro, intentando reírse. «Un día de estos le va a morder». «Sultán solo cuida lo suyo», le respondía yo. Ese domingo en particular, el calor era sofocante. El aire vibraba con el canto de las chicharras. Estábamos en el patio trasero, bajo el gran árbol de mango que Alberto plantó cuando nació Sandra. Estaban mis nietos, hijos de Sandra, jugando y gritando. Yo intentaba disfrutar del ruido, pero ya sentía el nudo en el estómago. Sabía lo que venía. Ramiro se acercó, con su delantal de «El rey del asado». Llevaba 2 platos, uno para Sandra, con ensalada y un trozo de costilla normal, y el mío. «Aquí tiene, doña Elodia, su corte especial». Lo puso frente a mí. Olía diferente. Siempre olía diferente. Como a hierbas amargas quemadas, un olor metálico que él tapaba con mucho chimichurri. La carne estaba, como siempre, bien cocida, casi carbonizada por fuera. «Gracias, Ramiro», dije tragando saliva. Sultán, que estaba echado a mis pies, se levantó de golpe. Se acercó al plato y empezó a olfatear la carne, no con hambre, sino con alarma. Su hocico se arrugó y soltó un gruñido. «¡Sultán! ¡Fuera!», le gritó Sandra.
Déjalo, hija, no tiene hambre, dije yo, acariciando la cabeza del perro. Mamá, come antes de que se enfríe. Ramiro se esfuerza tanto, insistió mi hija. Sentí la presión de siempre, la obligación de comer lo que me daban, de ser la vieja agradecida. Donde manda capitán, no manda marinero, pensé, y agarré el tenedor. Corté un pedazo. La textura era pastosa, seca. Estaba a punto de llevármelo a la boca cuando uno de mis nietos gritó: «Abuela, se me cayó el helado». Giré la cabeza por instinto, soltando el tenedor. «Ay, mi hijito, no yo». Fue un segundo, un relámpago canela. Sultán, mi perro tranquilo y obediente, saltó sobre la mesita baja con una agilidad que yo no le veía en años. Agarró el trozo entero de mi asado especial y saltó de vuelta al césped. «¡Sultán!», gritó Ramiro. Su voz no era solo de enojo, era de pánico puro. «Perro estúpido, esa era la carne de mi suegra», gritó, corriendo hacia el perro. «Déjalo, Ramiro, es solo un pedazo de carne, ya te dije que estaba malcriado», gritó Sandra, mortificada. Ramiro estaba blanco como el papel. Intentó quitarle la carne a Sultán, pero el perro corrió debajo de los rosales, gruñendo ferozmente, y se tragó el trozo entero de un bocado. «Ay, suegra, qué pena», dijo Ramiro, regresando a la mesa, secándose el sudor de la frente, aunque ya no hacía tanto calor. Ahora tendrá que comer de la carne normal. Ya le traigo». «No te preocupes, mijo», le dije, sintiendo un alivio inmenso. Se me quitó el hambre. El resto del almuerzo fue tenso. Ramiro no probó bocado. Se quedó sentado, mirando fijamente a Sultán, que había vuelto a echarse a mis pies, jadeando un poco. Sandra no paraba de regañar al perro y de disculparse. Yo, por primera vez en 6 meses, me sentía ligera, pero la ligereza duró exactamente 10 minutos. Sultán se levantó de golpe. Gimió, un gemido agudo, lastimero. Empezó a tambalearse. Sus patas traseras no le respondían. «¿Qué le pasa al perro?», dijo Sandra, asustada. «Debe ser el calor», musitó Ramiro sin mirarme. Entonces, Sultán cayó de costado. Su cuerpo empezó a sacudirse violentamente. Empezó a convulsionar. De su hocico salía una espuma blanca y espesa. «¡Dios mío, Sultán!», grité, arrojándome al suelo junto a él. «Se está muriendo. Ramiro, haz algo. Llévame al veterinario, rápido». Sandra lloraba histéricamente. Ramiro estaba paralizado. «Suegra, tranquila. Debe ser rabia o algo que comió en la calle». «Él no ha salido de la casa en todo el día», le grité, el terror convirtiéndose en una rabia fría. «Lo único que comió fue mi carne, mi asado especial. Mueve el auto ahora o juro que llamo a la policía». Esa amenaza pareció despertarlo. Corrió al auto. Yo levanté a Sultán, que pesaba como un muerto. Lo metí en el asiento trasero y me subí con él, sosteniendo su cabeza temblorosa. Ramiro manejaba como un loco. En el espejo retrovisor vi sus ojos. No había preocupación en ellos. Había terror, pero no era terror por el perro, era terror por él mismo. Llegamos a la clínica del doctor Mendoza, el veterinario de Sultán de toda la vida. Es un hombre serio, de pocas pulgas, pero muy profesional. Entré cargando a Sultán, gritando por ayuda. «Doctor, ayúdeme. Se está convulsionando». Mendoza y 2 asistentes tomaron al perro y lo llevaron adentro de inmediato. Intoxicación aguda. Lo oí decir. «¿Qué comió?». Ramiro se había quedado en la sala de espera con la cabeza entre las manos. Fue un asado», dije yo, temblando de pies a cabeza. Pasaron 20 minutos que parecieron 20 años. Finalmente, el doctor Mendoza salió, quitándose los guantes. Estaba pálido. «¿Cómo está él, doctor?», supliqué. «Lo estabilizamos. Le hicimos un lavado gástrico y le pusimos carbón activado y un suero intravenoso. Está sedado, pero creo que lo peor ya pasó. Lo agarramos justo a tiempo». Respiré, pero el alivio no llegaba. «Doctor», empezó Ramiro acercándose. «Qué susto, ¿verdad? Esos perros callejeros comen cualquier cosa». Mendoza lo cortó en seco. «Disculpe, ¿usted es el esposo de la hija de la señora?». «Sí, Ramiro, para servirle». «Quédese en la sala de espera, por favor. Necesito hablar con doña Elodia a solas sobre el tratamiento a seguir». Ramiro dudó,
pero la mirada de acero de Mendoza lo hizo retroceder. El doctor me llevó a su oficina. Cerró la puerta. «Siéntese, Elodia. ¿Quiere un vaso de agua?» «No, gracias. Solo dígame». «¿Qué fue?» Mendoza se sentó frente a mí. Me miró fijamente, no como un veterinario, sino como un viejo amigo. Conocía a Alberto. Había cuidado a todos mis perros. «Elodia», dijo en voz baja. «Eso no fue un accidente. Lo que Sultán comió no era comida echada a perder. Eso era veneno». El aire salió de mis pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Veneno? ¿Cómo? ¿Qué tipo de veneno? Aún no lo sé con certeza. Mandé las muestras al laboratorio, pero por los síntomas, la rapidez, convulsiones, fallo neurológico, es algo fuerte. Algo que se usa para matar plagas, ratas quizás. Pero la dosis, Elodia, la dosis era masiva. Si ese trozo de carne lo hubiera comido un animal más pequeño, habría muerto en 3 minutos. Sultán se salvó por su tamaño y porque usted actuó rápido. Me quedé helada. Las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con un estruendo aterrador. Los 6 meses de enfermedad, la gastritis que empezaba los lunes, el asado especial, la palidez de Ramiro, su insistencia. «Doctor», susurré, y la voz me salió rota. Esa carne era para mí. La cara de Mendoza se endureció. «Lo supuse. Usted me dijo en la entrada que el perro comió un asado». Le conté todo. El ritual de los domingos, la carne bien cocida, los malestares semanales, mi hija que no veía nada. «Me ha estado envenenando poco a poco», dije, y la rabia empezó a quemar más fuerte que el miedo. «Y hoy se equivocó en la dosis. O quizás se desesperó. Quería terminar el trabajo». «Dios mío, Elodia, esto es un intento de homicidio». «Lo sé, pero ¿cómo lo pruebo? Si voy a la policía ahora, Ramiro dirá que el perro se envenenó en la calle. Dirá que estoy loca. Mi propia hija testificará en mi contra. Dirá que estoy vieja y senil, que invento cosas». Mendoza se quedó pensando un largo minuto. Tamborileaba los dedos sobre su escritorio. «Tiene razón», dijo al fin. «No podemos ir con las manos vacías. Necesitamos una prueba irrefutable. La muestra que saqué de Sultán ayudará, pero él puede alegar que el veneno estaba en el plato por accidente, que usted misma lo puso. Necesitamos la carne, sin tocar, directa de su mano». «Pero, ¿cómo? Ya no hay más. Él no va a…» empecé a decir. «Él cree que el perro se comió toda la evidencia», me interrumpió el doctor. «Cree que usted no sospecha nada. Está asustado, sí, pero su plan sigue en pie. Él quiere esta casa, Elodia. Quiere su dinero. No va a parar». «¿Entonces qué hago?», pregunté, sintiendo que mis manos volvían a temblar. El doctor Mendoza se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. Me dio un consejo. «Usted va a hacer algo muy difícil. Va a volver a esa casa y va a fingir. Va a fingir que se creyó el cuento del perro enfermo. Va a llorar por Sultán, va a culpar al calor, a la mala suerte. No va a acusar a Ramiro de nada. Pero, escúcheme, Sultán se quedará aquí, en observación, por lo menos 3 días. Está fuera de peligro, se lo juro. Usted le dirá a Ramiro que el perro está grave, pero que fue una intoxicación por basura. El próximo domingo, Elodia, él va a intentarlo de nuevo». El terror volvió. «¿Usted cree?» «Estoy seguro. Él falló. Está desesperado. Pensará que hoy fue su oportunidad perdida y que usted sigue siendo un obstáculo. Le ofrecerá otro asado especial para compensarla por el susto del perro, para cuidarla. ¿Y qué hago? ¿Me lo como?», dije con ironía amarga. «No, usted va a aceptar ese plato con una sonrisa», dijo Mendoza, y su voz era dura como el granito. «Va a buscar una excusa. Dirá que va al baño, o que quiere una servilleta de tela de su cuarto, y en ese segundo usted va a meter esa carne en una bolsa de plástico, una bolsa limpia, la sellará, y el lunes por la mañana me la traerá aquí, a primera hora». Ese era el consejo. Una trampa. «Tengo un amigo que dirige un laboratorio forense», continuó el doctor. «No el laboratorio veterinario, uno de verdad. Analizarán esa carne, y cuando tengamos ese reporte, Elodia, cuando tengamos ese reporte, su yerno no tendrá dónde esconderse». Salí de la oficina sintiéndome como otra persona.
Ya no era la vieja viuda asustada, el miedo seguía ahí, pero estaba cubierto por una capa de hielo. Era la Elodia que había contado centavo por centavo para levantar la ferretería. La Elodia que había negociado con proveedores rudos. La Elodia que mi Alberto llamaba mi leona. Llegué a la sala de espera. Ramiro se levantó de un salto. «Suegra». «¿Y? ¿Qué le dijo? ¿El perro se muere?» Lo miré. Pobre infeliz, pobre diablo. Me eché a llorar. Lágrimas falsas, amargas, pero que salieron con una facilidad que me sorprendió. «Ay, Ramiro, está muy grave. Dice el doctor que comió algo en la calle, basura podrida, que esos perros así son, que una nunca sabe, lo tienen que dejar internado». Ramiro exhaló, soltó todo el aire. La tensión abandonó sus hombros. Casi sonrió. «Ay, suegra, qué alivio. Digo, qué pena por el perro, pero qué alivio que no fue nada, nada del asado». Yo ya estaba preocupado. Me puso una mano en el hombro. Aparté su mano con suavidad. «Estoy muy cansada, mijo. Llévame a la casa». El viaje de regreso fue en silencio. Él puso música, rancheras alegres. Yo miraba por la ventana, planeando. «No se preocupe, suegra», dijo al estacionar. «Yo me encargo de todo. Usted descanse. El próximo domingo le preparo un asado tan rico que se va a olvidar de este mal trago. Se lo merece». Ahí estaba, la confirmación. El doctor Mendoza tenía razón. «Gracias, Ramiro», le dije, bajando del auto. «Eres un buen hombre». Entré a mi casa. Estaba vacía sin Sultán, pero no me sentía sola. Fui a mi cuarto, abrí el viejo ropero de cedro y, del fondo, saqué la caja fuerte que Alberto escondió tras un panel falso. Allí guardaba yo los papeles importantes, las escrituras de la casa, los terrenos y una buena cantidad de efectivo para emergencias. «Creíste que era una vieja tonta», susurré, tocando los papeles. «Creíste que podías deshacerte de mí y quedarte con todo lo que Alberto y yo construimos». Tomé un fajo de billetes. El lunes no solo llevaría la carne al doctor Mendoza, también visitaría a un abogado. No a cualquier abogado, sino al licenciado Benítez, el tiburón que nos ayudó con un embargo hace 20 años. Ramiro había cometido 2 errores. El primero, subestimarme. El segundo, y el peor de todos, fue meterse con mi perro. Se le olvidó que la paciencia tiene un límite y que no hay peor cuña que la del mismo palo. Pero este palo, él lo había podrido por dentro, y ahora se le iba a caer encima. El próximo domingo, la mesa estaba puesta, pero el invitado de honor iba a hacer la justicia. El lunes por la mañana, la casa amaneció en un silencio que calaba los huesos. La ausencia de Sultán era un hueco frío a mi lado. Pero no había tiempo para el luto, había tiempo para la guerra. Dormí con la ropa de calle puesta. A las 6 de la mañana ya estaba en pie, con el monedero en la mano y una claridad mental que no sentía en años. El miedo de ayer se había convertido en un hielo filoso dentro de mi pecho. Mi primera llamada fue a mi hija. Era parte del teatro. «Mami, ¿cómo estás? ¡Qué susto anoche!», dijo Sandra, su voz aún adormilada. «Ay, mijita», le dije, forzando un temblor en la voz. No pegué ojo, preocupada por Sultán. El doctor Mendoza dice que sigue delicado, que fue una intoxicación muy fuerte por esa basura que comió. «Te lo dije, mamá, esos perros de la calle. Pero bueno, ya pasará. ¿Necesitas que Ramiro te lleve al médico? Te oigo pálida». «No, mija, estoy bien, solo cansada. Voy a caminar un poco, a rezar a la iglesia y luego paso al banco a pagar unas cuentas. No se preocupen por mí». «Bueno, mami, cuídate mucho. Ramiro te manda a decir que te adora y que te va a consentir mucho esta semana». «Qué bueno es él, hija. Dios me lo bendiga», dije. Colgué y sentí un asco amargo en la garganta. Mi primera parada no fue la iglesia. Fue la oficina del licenciado Benítez, el abogado que había manejado los asuntos de la ferretería por 30 años. Era un hombre bajito, seco como un mezquite, pero con una mente como una navaja de afeitar. Su oficina olía a papel viejo, a café cargado y a justicia cara. «Elodia», dijo, sin levantarse, apenas levantando la vista de un cerro de papeles. «Qué milagro. Pensé que ya estabas dedicada a tejer chambritas para los nietos». «Se acabaron las chambritas, licenciado», le dije, sentándome frente a él. «Necesito que me diga exactamente cómo están mis papeles».
Todos. Benítez se acomodó los lentes. Pues, como siempre los dejaste. Eres la dueña absoluta de tu casa, de los 2 terrenos en la salida del pueblo, y sigues recibiendo la renta de la ferretería. El testamento que hicieron tú y Alberto está claro. El día que tú faltes, todo es para Sandra. Eres una mujer sólida, Elodia. Ahí está el problema, dije, inclinándome sobre el escritorio. Mi yerno, Ramiro, él quiere mi dinero. El yerno, suspiró Benítez, como si fuera la enfermedad más común del mundo. Siempre el yerno o la nuera. ¿Qué hizo? ¿Le pidió prestado a Sandra? Peor. Ha estado preguntando, insinuando que venda, que le dé un poder para administrar mis cosas, que estoy muy vieja para este estrés. Ah, el cuento de la vieja estresada, murmuró Benítez. Tecleó algo en su computadora. Pues mira, Elodia, legalmente no puede hacer nada mientras tú respires y tengas tu juicio, pero... Se detuvo. Frunció el ceño. ¿Pero qué? Pregunté, sintiendo el hielo en mi estómago. Pero noto aquí una consulta de registro público sobre tus propiedades. Hace 2 meses, alguien pagó para ver el estado exacto de tus bienes. Pidieron una copia simple de las escrituras. Fue él, susurré. Estaba planeando. Quería saber cuánto valía yo. Es probable. Y hay otra cosa, Elodia. Tu testamento. Todo va para Sandra. Pero ellos están casados por bienes mancomunados. ¿Sabes lo que eso significa? Que lo que es de ella es de él, dije. Exacto. Si tú tienes un accidente, Sandra hereda. Y Ramiro pasa a ser, automáticamente, dueño de la mitad de todo. La mitad de tu casa, la mitad de tus terrenos, la mitad de la renta de la ferretería. El silencio en la oficina se hizo pesado. El plan del infeliz estaba ahí, claro como el agua sucia. No era solo un robo, era un plan de negocios. Yo era el único obstáculo entre él y $500,000 en propiedades. Licenciado, dije, y mi voz salió dura. Necesito cambiar 2 cosas. Primero, quiero abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y transferir la mayor parte de mi efectivo. Una cuenta que nadie conozca. Segundo, quiero cambiar mi testamento. Benítez levantó una ceja. ¿Segura? ¿A quién le vas a dejar todo? ¿A los nietos? A los nietos, directamente. Y quiero poner una cláusula. Quiero que Sandra reciba una pensión mensual de esa cuenta, lo suficiente para vivir bien. Pero que Ramiro, que ese hombre, no pueda tocar ni un solo centavo. Que no pueda usar la casa como garantía. Que no pueda vender los terrenos. Quiero que todo esté a nombre de mis nietos, administrado por un fideicomiso hasta que tengan 25 años. Benítez sonrió por primera vez. Una sonrisa delgada, como un corte de papel. Eso sí se puede hacer, dijo. Una cláusula de yerno inútil. Me encanta, pero tomará unos días, y necesitas estar viva para firmar. Ese es el plan, le dije. Estar viva. Pero mientras tanto, usted prepare los papeles, y quiero que investigue a Ramiro. Quiero saber de dónde salió, qué deudas tiene, si tiene otras familias. Quiero saber hasta de qué color trae los calcetines. Aquí tiene. Y saqué el fajo de billetes de mi caja fuerte. Use esto, sin hacer preguntas, sin dejar rastro. Salí de allí sintiéndome más fuerte. El primer movimiento estaba hecho. El que pega primero, pega 2 veces. Mi segunda parada fue la veterinaria. Entré por la puerta trasera, como me indicó Mendoza. Sultán estaba en un corralito, conectado a un suero, pero cuando me vio, movió la cola débilmente. Me arrodillé y le besé la cabeza. Me salvaste la vida, mi niño valiente. Me la salvaste, le susurré, aguantando las lágrimas. Se está recuperando rápido. Es un perro fuerte, dijo Mendoza, apareciendo a mi lado. Me llevó a su oficina. Tengo el resultado preliminar del laboratorio de aquí, dijo, cerrando la puerta. No hay duda, Elodia. Es arsénico, y en cantidades industriales, del que se usa como veneno para ratas, pero mezclado con algún tipo de relajante muscular para que el efecto sea más rápido y silencioso. Arsénico. La palabra rebotó en mi cabeza. El veneno de las cobardes. Me ha estado dando dosis pequeñas, razoné en voz alta. Por eso me sentía tan mal cada semana. Me estaba debilitando, y ayer se desesperó, usó la dosis final. Exacto. Elodia, esto es un intento de asesinato en toda regla. Ya hablé con mi amigo,
el jefe del laboratorio forense estatal. Se llama Ernesto Figueroa. Está esperando la muestra. Me dijo que, por la gravedad del asunto, él mismo supervisará el análisis, pero necesita la prueba reina, Elodia. Necesita la carne del próximo domingo. Asentí. La tendrá, doctor. El próximo domingo, ese infeliz me va a entregar la soga con la que lo vamos a colgar. Una cosa más, dijo Mendoza. Figueroa dice que si puedes, consigas el veneno original. El frasco, la caja. Busca en su auto, en el garaje, en el cuarto de herramientas. Si tenemos la carne envenenada y el veneno en su posesión, el caso es imparable. Eso era más difícil. Ramiro no vivía conmigo. Vive con Sandra, pero viene mucho. Tiene cosas en el garaje que dice que son para arreglar la casa. Buscaré, con cuidado. Bien, ahora vete. Y recuerda, Elodia, eres una viejita triste y asustada. No sospechas nada. Solo estás llorando por tu perro. Volví a casa. La actuación tenía que continuar. Esa tarde, como esperaba, Ramiro y Sandra vinieron a verme. Ramiro traía un ramo de flores baratas, de las que venden en el semáforo. «Suegrita», dijo con esa voz melosa que ahora me revolvía el estómago. «Qué pálida está. ¿Ve por qué la quiero cuidar?» Sandra me contó que está muy triste por el perro. «Ay, Ramiro», dije tomando las flores. «Es que lo quiero tanto. No sé qué haría si algo le pasa». «Usted tranquila», dijo, sentándose a mi lado, demasiado cerca. «Yo la cuido, y Sandra también. ¿Sabe qué? Esta semana voy a venir todos los días a ver cómo sigue. Y voy a revisar ese garaje suyo. Tiene muchas goteras. Voy a aprovechar para organizar mis herramientas, las que traje el otro día, para tener todo listo y arreglarle esos problemas». Sentí un golpe eléctrico. «¿Sus herramientas? ¿En mi garaje? Qué considerado eres, mijo», dije, tratando de que no me temblara la voz. «Claro que sí. Y el domingo, para que olvide el mal trago, le voy a preparar el mejor asado de su vida, el especial, para que recupere el color». Me sonrió, y yo le devolví la sonrisa. Una sonrisa que me costó el alma, pero que salió. «Gracias, Ramiro. Eres el hijo que nunca tuve». Cuando se fueron, me quedé sentada en el sofá por una hora. Me sentía sucia, pero también poderosa. La gente siempre me había subestimado. Primero, porque era mujer. En el mundo de la ferretería, todos trataban con Alberto. Él era el simpático, el de las relaciones públicas. Yo era la sombra, la que estaba en la trastienda con los libros de contabilidad. Yo era la que sabía cuándo un proveedor nos estaba robando en el peso, la que negociaba los precios del cemento, la que llevaba las cuentas de los empleados. Alberto era el corazón, pero yo era el cerebro. Cuando Alberto murió, todos me miraron con lástima. Pobre doña Elodia, sola, vieja, ¿qué va a hacer? Mi hija Sandra, aunque la amo, heredó el corazón de su padre, pero no mi cabeza. Vio en Ramiro a un salvador, a un hombre que cuidaría de su madre indefensa. Y Ramiro, él me vio como un estorbo, una reliquia, una viejita tonta, fácil de engañar, fácil de eliminar. Creen que porque tengo arrugas tengo el cerebro seco, pensé mientras me levantaba del sofá. Creen que porque rezo el rosario soy una idiota. Se les olvidó que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo había vivido mucho. Había visto a hombres tramposos ir y venir. Había lidiado con estafadores. La única diferencia era que esos querían mi dinero. Este quería mi vida. El contraste era brutal. Por fuera, yo era la suegra dulce, la abuela que hace galletas, la viuda frágil que llora por su perro. Por dentro, yo era una contadora, una estratega. Era una leona defendiendo su territorio, el legado de su esposo, la seguridad de sus nietos. Ramiro creía que estaba cazando a una oveja. No sabía que se había metido en la jaula de un tigre. Esa noche no dormí. Fui al garaje. Era un desorden, como siempre. Mis herramientas de jardinería, cajas viejas de Alberto. Y en un rincón, una caja de herramientas nueva, roja y brillante, que no era mía. Era de Ramiro. Estaba cerrada con un candado pequeño. Mi corazón latía con fuerza. Mendoza dijo que buscara. Fui a la cocina, tomé un cuchillo de mantequilla y un martillo pequeño. Regresé. Me tomó 10 minutos de hacer palanca, con un cuidado infinito para no hacer ruido. El candado era barato. Saltó. Abrí la caja.
Estaban sus herramientas, sí, un martillo, destornilladores, pero debajo de una bandeja removible, en el fondo, había un compartimento, y allí estaba, una caja de cartón azul y blanca. Exterminador total, veneno para ratas y alimañas, y junto a ella una botella pequeña, sin etiqueta, con un líquido aceitoso, y una jeringa. Sentí que me desmayaba. El olor amargo y metálico que siempre sentía en mi asado especial flotaba desde la caja. Era él, era la prueba. Tomé mi teléfono, saqué fotos de la caja de herramientas, del candado roto, del veneno, de la jeringa. Cerré todo, limpié mis huellas. Puse el candado roto de vuelta, encajado para que pareciera cerrado. Volví a la casa. Las manos me temblaban tanto que apenas podía marcar. Licenciado Benítez, soy Elodia. Disculpe la hora. Necesito que mañana, a primera hora, mande a alguien a cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas. Y del garaje. ¿Qué pasó, Elodia? ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Solo estoy haciendo limpieza. Y dígale a su investigador que revise las deudas de juego de mi yerno. Creo que le debe dinero a gente muy mala. El plan inicial era solo conseguir la carne. Ahora, el plan era más grande. Ya no solo quería justicia, quería la ruina total de Ramiro. El domingo, él vendría a mi casa a envenenarme. Pero no sabía que él ya estaba entrando a la mía. Una trampa de la que no saldría. Me senté en la cocina. Y por primera vez en meses, me serví un traguito del brandy de Alberto. Lo necesitaba. El sábado por la noche, preparé mi coartada. Guardé una bolsa de plástico hermética en el bolsillo de mi bata. Planeé mi excusa. Un mareo, la necesidad de ir por mis pastillas de la presión. Era perfecto. Ramiro llegaría pensando que era el fin de la obra, el último acto. No sabía que yo había reescrito el guión completo. Y que él era el único villano que no saldría vivo en el aplauso final. El poder que él creía tener, el poder sobre mi vida, era una ilusión. El verdadero poder estaba en mi silencio, en mi astucia de vieja, en los secretos que yo guardaba y que él, en su arrogancia, nunca vio. El domingo amaneció pesado, con un sol blanco que no calentaba, solo rajaba la tierra. Era el día. Mi casa, con sus cerraduras nuevas y relucientes, se sentía como una fortaleza, o como una trampa. Yo era la carnada. Pasé la mañana en un estado de calma helada. Acatita, que el que se enoja se desquita, me decía mi abuela. Pero yo no estaba enojada, estaba concentrada. Preparé mi teatro. Puse en el bolsillo de mi bata la bolsa de plástico más gruesa, de esas con cierre hermético que uso para congelar el mole. En el refrigerador, escondido debajo de las verduras, tenía un trozo de bistec que yo misma había asado el día anterior en mi sartén de hierro. Era mi carne de utilería. A la 1 de la tarde, oí el auto. Mi corazón dio un brinco, uno solo. Luego, hielo. Entraron sonrientes. Sandra, ajena a todo, cargando una ensalada de papa. Ramiro, con su delantal ridículo y una hielera. ¡Suegrita!, gritó él, abriendo los brazos para un abrazo que esquivé con elegancia, fingiendo un estornudo. «Ay, mijo, qué bueno que vienes. Pero creo que me va a dar gripa», dije sorbiendo por la nariz. «Para eso estoy yo, suegra, para cuidarla», dijo. «Voy al garaje por el carbón y mis pinzas especiales». Ahí estaba, el primer acto. Se dirigió al garaje. Oí el sonido metálico de su llave intentando entrar en la cerradura nueva. Un jaloneo. 2. «Suegra», gritó desde el patio. Su voz ya no era melosa, estaba irritada. «La llave no entra, se atoró esta porquería de chapa». «Ay, qué raro, mijo», dije, caminando lentamente hacia él, como una viejita a la que le pesan los años. «Ayer vinieron a cambiar las cerraduras. El licenciado Benítez me insistió. Dice que el barrio está muy peligroso». La sangre desapareció de la cara de Ramiro. ¿Cambió las cerraduras? Sí, todas, hasta la del garaje. Qué hombre tan exagerado ese Benítez. Pero bueno, hombre prevenido vale por 2. «Ten, esta es la llave nueva», le dije, entregándosela. Vi sus manos temblar ligeramente al tomarla. Estaba pensando en su caja de herramientas, en su veneno. ¿Habría yo descubierto algo? Entró al garaje. Yo me quedé en la puerta del patio, observando.
Se fue directo a su caja roja. Vi cómo se agachaba. Vi la pausa. El candado que yo había forzado y vuelto a poner ya no estaba. Había uno nuevo, brillante. Salió del garaje 5 minutos después, pálido, pero con el carbón en la mano. ¿Todo en orden, mijo? ¿Encontraste tus cosas? Le pregunté con la mayor inocencia. Sí, suegra. Todo bien. Solo que cambió el candado de mi caja. Ah, sí, exclamé, como si acabara de recordar. El cerrajero, un muchacho tan amable. Vio que su candado viejo estaba todo forzado, ¿sabe? Como si alguien hubiera tratado de abrirlo a la mala. ¡Qué gente tan ruin! Le dije que pusiera uno nuevo, más fuerte. Yo pagué. No quería que le robaran sus cosas de valor. ¿Tiene cosas de valor ahí, Ramiro? Me miró. Sus ojos eran 2 piedras frías. Sabía que yo sabía algo, pero no sabía cuánto. Y no podía preguntar. Solo herramientas, suegra, gracias, dijo entre dientes. ¡Qué bueno!, sonreí. Bueno, a prender el fuego, que ya ruge la tripa. El patio se llenó del olor a carbón y carne asada. Sandra y yo pusimos la mesa. Ella no paraba de hablar de sus hijos, de una fiesta. Yo solo asentía. Ajá, mija, qué bien. Mis ojos estaban fijos en Ramiro. Estaba nervioso. Se secaba el sudor de la frente a cada rato. Dejó caer las pinzas 2 veces. Su actuación de yerno del año se estaba desmoronando. Estaba cocinando bajo presión, y no solo la carne. Se acercó a la hielera, sacó un paquete envuelto en papel de aluminio. Lo puso en un rincón de la parrilla, lejos de las costillas y el chorizo que comerían él y Sandra. Mi asado especial. Lo vi manipularlo. Lo vi sacar una jeringa de su bolsillo, agacharse como si atara sus zapatos e inyectar el líquido en la carne. Lo hizo rápido, creyendo que yo estaba distraída con Sandra. Pero yo lo vi todo. El reflejo del sol en la aguja, el líquido aceitoso, el mismo que estaba en la botella sin etiqueta de su caja. Mi sangre hervía, pero mi cara era una máscara de serenidad. Después de media hora, que pareció una eternidad, el circo comenzó. Suegra, el especial de la casa, anunció, con una sonrisa que era una mueca. Trajo el plato. Olía como siempre, a carne quemada y a hierbas amargas. Ese olor metálico que ya era mi pesadilla. Este sí, suegrita, bien cocido, para que agarre fuerzas. Lo puso frente a mí. Sandra aplaudió. ¡Qué consentida, mamá! ¡Provecho! Ramiro se quedó de pie, mirándome, esperando. Gracias, mijos, dije. Agarré el tenedor y el cuchillo. Corté un pedazo. Ramiro no parpadeaba. Me lo acerqué a la boca, y entonces ejecuté el plan. ¡Ay!, jadeé, llevándome la mano al pecho. Solté los cubiertos. «Mamá, ¿qué tienes?», gritó Sandra asustada. «Suegra, ¿está bien?», dijo Ramiro, pero en su voz había una nota de anticipación. Es el corazón, mija. Se me subió la presión. Siento un mareo», dije, fingiendo que me faltaba el aire. «Ramiro, tráele agua», gritó Sandra. No, dije, levantándome lentamente, apoyándome en la mesa. Agua no. Es la pastilla. La dejé en mi cuarto, la pastilla de la presión. Necesito ir a tomarla. Agarré mi plato. «Mamá, deja el plato, yo te la traigo», dijo Sandra. «No», dije, con más fuerza de la que pretendía. «Tú no sabes cuál es y me da pena dejar la comida, como allá en mi cuarto, tranquila, para que no se me enfríe. Ustedes sigan comiendo, no quiero arruinarles el domingo, ahora vuelvo». Ramiro dio un paso para detenerme. «Suegra, no, yo la ayudo». «Usted no puede andar sola así. Déjeme el plato». «¿Qué no, mijo?», le dije, con la voz temblorosa pero firme de una vieja terca. «No me gusta que me vean así. Déjenme sola. Ahora vuelvo». Caminé hacia la casa. Cada paso era una victoria. Sentí la mirada de Ramiro quemándome la nuca. Él necesitaba verme comer esa carne. Su plan dependía de eso, pero no podía detenerme sin delatarse. Entré a la casa. Corrí a mi cuarto. Cerré la puerta con el seguro nuevo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía atinar. Saqué la bolsa hermética. Abrí el cierre. El olor del veneno me golpeó. Era nauseabundo. Con una cuchara, raspé todo el contenido del plato dentro de la bolsa.
El chimichurri, los jugos venenosos, cada fibra de esa carne asesina. Lo sellé. Doble sello. Corrí al refrigerador de mi cuarto, donde guardaba mis medicinas y agua. Saqué el bistec de utilería que había cocinado ayer. Lo puse en el plato sucio, lo unté con el chimichurri que había quedado y corté un par de pedazos. Abrí la caja fuerte de Alberto, detrás del ropero. Metí la bolsa con la carne envenenada adentro. La prueba reina estaba a salvo. Tomé un vaso de agua. Respiré hondo. Conté hasta 10. Me despeiné un poco. Me mojé la frente con agua para simular sudor. Abrí la puerta y salí de vuelta al patio. Me había tardado, a propósito, casi 15 minutos. Cuando llegué, el silencio era total. Ramiro estaba de pie, pálido como un fantasma. Sandra estaba mordiéndose las uñas. Me senté. Dejé el plato en la mesa. El bistec de utilería estaba a medio comer. «Ay, qué pena», dije suspirando. «Ya me siento mejor. La pastilla hizo efecto». Ramiro miró el plato. Vio la carne comida. Sus ojos se abrieron como platos. Me miró a mí. Esperaba verme verde. Esperaba verme temblar. Esperaba, quizás, que cayera muerta de la silla. ¿Cómo se siente, suegra?», tartamudeó. «Mucho mejor, mijo. Gracias. Tu asado estaba delicioso, de verdad. Pero con el mareo, mira, se me cerró el estómago. Ya no me cabe más. Guárdame el resto para la cena, ¿sí?» Ramiro no podía hablar. Estaba paralizado. El escenario no era el que él había escrito. Se suponía que yo debía estar convulsionando, como sultán. Pero yo estaba ahí, sonriente, pidiéndole que me guardara las sobras. «¿Ramiro? ¿Te pasa algo? Te pusiste pálido tú ahora», le dije, dándole un sorbo a mi agua de limón. «No, nada, suegra. Es el calor, el humo del asador». «Ay, mamá, qué susto nos diste», dijo Sandra, por fin respirando. «Qué bueno que ya estás bien. ¿Ves, Ramiro? Tu comida es milagrosa, hasta le bajó la presión». La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El resto del almuerzo fue una obra de teatro del absurdo. Yo comía ensalada de papa, tranquila. Sandra hablaba sin parar. Y Ramiro estaba desmoronándose en silencio. No probó bocado. Se sirvió un vaso de whisky y luego otro. Sus ojos no se apartaban de mí. Me miraba como si yo fuera una aparición. Esperaba los síntomas, el sudor frío, el dolor de estómago, el vómito. Pero lo único que veía era a su suegra, más colorada que nunca, disfrutando de la tarde. Su confusión era mi victoria. La confusión se convirtió en pánico. Lo vi morderse el labio. Lo vi tamborilear los dedos en la mesa. Algo había salido mal, terriblemente mal. ¿Se había equivocado de dosis? ¿La carne estaba mala? ¿Me había vuelto inmune? Podía leer las preguntas en su cara sudorosa. Era el momento de apretar el tornillo. «Hablando de sustos», dije casualmente mientras pelaba una naranja. «Qué bueno que Sultán ya está mejor». Ramiro casi se ahoga con el whisky. ¿Mejor?», preguntó. «Sí, fíjate qué curioso. El doctor Mendoza me llamó esta mañana. Dice que es un milagro, que el perro vomitó justo a tiempo y sacó todo lo malo, que ya está comiendo y que mañana mismo me lo da de alta. Los animales son más listos que uno, ¿verdad? Saben cuándo algo no deben comerlo». Le clavé la mirada. Saben distinguir la comida del veneno. Ramiro dejó caer el vaso. Se estrelló contra las baldosas del patio. «¡Ramiro!», gritó Sandra. «Estás borracho. Mira lo que hiciste». Perdón, se me resbaló», dijo, agachándose a recoger los vidrios. Sus manos temblaban sin control. «Y hablando de otra cosa», continué yo, mi voz dulce, como un veneno lento. «Ya que estamos en familia, quiero contarles algo. Mañana a las 10 de la mañana voy a firmar mi Nuevo Testamento». Sandra dejó de comer. «¿Nuevo Testamento, mamá? ¿Pero por qué? El que tenías estaba bien». «Estaba, pero camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, mija. Y yo no quiero problemas. El licenciado Benítez y yo hemos estado revisando todo». Miré a Ramiro, que seguía de rodillas, con un vidrio en la mano. «Quiero dejar todo bien amarrado, mijo. Todo, absolutamente todo, es para mis nietos, en un fideicomiso, para sus estudios, para su futuro, para que nadie pueda tocar ese dinero hasta que ellos sean mayores de edad y tengan buen juicio». «¿Y yo qué, mamá?», preguntó Sandra, ofendida.
Tú tendrás una pensión mensual, mija, para que vivas como una reina. Pero el capital, la casa, los terrenos, todo es de los niños. Quiero protegerlos. Protegerlos de malas influencias, de gente que se quiera aprovechar de ellos. O de ti. Ramiro se levantó. Estaba blanco como la cera. Usted no puede hacernos eso, suegra, dijo. Su voz era un siseo. ¿Hacerles qué, Ramiro? ¿Cuidar el futuro de mis nietos? ¿No es eso lo que tú también quieres? ¿Proteger a la familia? Era una confrontación. No había gritos, no había acusaciones. Pero la verdad estaba ahí, en el aire, pesada y tóxica como el olor del asado que ahora estaba en mi caja fuerte. Él sabía que yo sabía, y yo sabía que él sabía. El plan de envenenamiento había fallado. El plan del dinero había fallado. Estaba acorralado. «Suegra», empezó tratando de sonreír. ¿Dónde guardó el resto del asado, el que le sobró, para dárselo a los perros de la calle? No se vaya a echar a perder. Estaba desesperado, quería la evidencia, quería destruir esa carne. Me reí, una risa suave, de abuela. «Ay, mijo, qué considerado. Pero no te preocupes, con el susto de la presión me dio asco la carne. La tiré toda a la basura». «¿Qué?», gritó. «Sí, la envolví bien y la eché al bote de la calle. El camión de la basura pasó esta mañana. Fíjate qué casualidad. Se llevaron todo. Ya esa carne debe estar en el basurero municipal. Una lástima, con lo rica que estaba». La derrota en su cara fue absoluta. Fue el momento más satisfactorio de mi vida. El hombre que había intentado matarme por 6 meses, el que había envenenado a mi perro, estaba de pie en mi patio, vencido, sin veneno, sin dinero y sin la prueba de su crimen. Se fueron 10 minutos después. Sandra estaba furiosa conmigo por el testamento. Ramiro no dijo una palabra. Me dio una última mirada, una mirada de odio puro, de una rata atrapada, y se fue. Los vi alejarse en su auto. Fui a mi cuarto. Abrí la caja fuerte, saqué la bolsa de plástico. Pesaba como un ladrillo. La puse en mi congelador, en el fondo, debajo de la pulpa de guayaba. Mañana, el doctor Mendoza tendría su prueba, y el licenciado Benítez tendría su firma. El plan de Ramiro se había quemado. El mío apenas comenzaba. El asado estuvo bueno, mijo. Susurré al silencio de mi cocina. Pero la justicia es así que se sirve fría. El lunes llegó, no como un lunes cualquiera de malestar y gastritis, sino como el primer día de mi nueva vida. A las 7 de la mañana, yo ya estaba bañada, vestida con mi mejor traje sastre, el que usaba para las juntas de la ferretería, y con la bolsa hermética, congelada y dura como un ladrillo, envuelta en papel de aluminio dentro de mi cartera más grande. A quien madruga, Dios lo ayuda. Y yo necesitaba toda la ayuda divina y terrenal posible. Mi primera parada, la oficina del licenciado Benítez. Entré a las 8 en punto. El olor a café rancio y papel viejo me recibió como un viejo amigo. «Elodia», dijo Benítez. Esta vez sí se levantó. «Pareces 10 años más joven, o 10 años más peligrosa. No estoy seguro». «Buenos días, licenciado. ¿Tenemos los papeles?» «Listos. El fideicomiso a nombre de tus nietos, la pensión mensual para Sandra y la cláusula específica que nombra a Ramiro como persona non grata, excluyéndolo de cualquier beneficio, administración o incluso de vivir en la propiedad principal». «Perfecto. ¿Dónde firmo?» «Firmé. Firmé con el pulso firme, usando la pluma de oro que Alberto me regaló. Cada firma era un clavo en el ataúd de Ramiro. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensé. Aunque mi perro, gracias a Dios, estaba vivo. «Está hecho, Elodia, sellado y notariado», dijo Benítez, guardando los documentos. «Ahora, sobre tu otra petición. Mi investigador, un hombre muy discreto, un zorro viejo, encontró cosas. Dígame, tu yerno no es el empresario que dice ser. Es un jugador, y de los malos. Le debe una fortuna a la gente equivocada. Cifras de 6 dígitos. Y el plazo para pagar se le vencía. Ayer. Todo encajó. La dosis letal. La desesperación. Ayer era el día. Necesitaba que yo muriera el domingo. Heredar a través de Sandra. Vender los terrenos. Pagar su deuda. Exactamente, Elodia. No solo quería tu dinero. Lo necesitaba para salvar su propio pellejo. Eso lo hace el doble de peligroso». «Ya no», le dije, levantándome. «Gracias, licenciado.
quédese cerca del teléfono. Mi segunda parada, la veterinaria. Entré por la puerta trasera. El doctor Mendoza me esperaba. En su oficina estaba otro hombre, alto, con cara de pocos amigos y un traje que le quedaba grande. Elodia, dijo Mendoza. Él es Ernesto Figueroa, el jefe del laboratorio forense del estado, mi amigo. Señora Gámez, dijo Figueroa, dándome la mano. Su mano era firme. El doctor Mendoza me contó la situación. Es indignante. Yo no dije nada. Abrí mi cartera. Saqué el paquete de aluminio congelado. Lo puse sobre el escritorio de Mendoza. El metal brillaba bajo la luz fluorescente. Aquí está, el asado especial de ayer. Figueroa abrió el paquete con cuidado, usando guantes. Vio la bolsa sellada. Perfecto, murmuró. Arsénico, dijo Mendoza. Lo confirmaremos en 2 horas. ¿Con esto? Con esto, señora, lo tenemos. El intento de homicidio es claro. Y con el antecedente de su perro, tenemos un patrón. Quiero que lo arresten, dije, mi voz baja y fría. Pero quiero que lo arresten en mi casa. Hoy. Figueroa me miró. Señora, usualmente, lo interrumpí. Las viejas como yo aparecen muertas en sus camas y lo llaman causas naturales. Él intentó matarme 6 meses, envenenó a mi perro. Ayer fue el golpe final. Quiero que mi hija lo vea. Quiero que ella vea al hombre con el que se casó siendo esposado en el patio donde él intentó asesinarme. Ella no me cree. Tiene que verlo. Mendoza y Figueroa se miraron. Es poco ortodoxo, dijo Figueroa. Pero dada la naturaleza del crimen y su colaboración, creo que podemos hacer una excepción. Váyase a casa, Elodia. Meta a su perro. Nosotros actuaremos esta tarde. Le llamaremos antes. Una cosa más, dijo Mendoza. Elodia, ve a recoger a Sultán. Está en la jaula 3. Está dado de alta. Llévalo contigo. Creo que mereces tener a tu guardia de vuelta. 5 minutos después, estaba en mi auto. A mi lado, en el asiento del copiloto, iba Sultán. Estaba más flaco, débil, pero en cuanto me vio, lamió mi mano como si no hubiera un mañana. Lloré. Lloré por primera vez en toda la semana. Lágrimas de alivio, de rabia. Ya estás a salvo, mi niño. Y yo también. Llegué a casa. Sultán reconoció la entrada y, aunque débil, corrió al patio. Se echó bajo el árbol de mango, en el mismo lugar donde Ramiro había intentado matarme. Apenas había cerrado la puerta cuando sonó el teléfono. Era Sandra. Su voz no era la de mi hija. Era un chillido. «Mamá, ¿qué demonios hiciste?» «Buenos días, hija. Qué gusto oírte», dije, sentándome en mi mecedora. «No me vengas con buenos días. Acaba de llamar el licenciado Benítez a la oficina de Ramiro. Le notificó del cambio del testamento. ¿Cómo pudiste hacernos esto?» «¿Hacerles qué, mija? ¿Asegurar el futuro de mis nietos? Dejaste a Ramiro fuera, lo humillaste, lo trataste como a un ladrón». «Qué curioso que uses esa palabra, Sandra», dije, mi voz tranquila. «Él te ha cuidado, él te ha tratado como a una reina, y tú le pagas así. Eres una vieja malagradecida. Ramiro está destrozado. Viene para tu casa ahora mismo a exigirte una explicación». «Perfecto», dije. «Aquí lo espero». Colgué. El pez iba directo a la red. 10 minutos después, oí el rechinar de llantas. La puerta principal fue golpeada con furia. «Suegra, abra la puerta», gritaba Ramiro. Tranquilamente me acerqué y abrí. Ramiro entró como un toro. Su cara estaba roja, los ojos inyectados en sangre. Detrás de él venía Sandra, llorando. «¿Qué significa esto, vieja?», me gritó en la cara. La máscara del yerno perfecto se había caído. Este era el verdadero Ramiro. «Significa que se te acabó la fiesta, Ramiro», le dije sin moverme un centímetro. «Usted no puede hacerme esto. Soy el esposo de Sandra. Tengo derechos». «No tienes ningún derecho. Esta es mi casa, mi dinero. Y tú no eres más que un jugador endeudado». Esa fue la bala que le dio. Se quedó pálido. ¿Qué dijiste?» «Que sé de tus deudas, Ramiro. Sé que necesitabas que yo muriera ayer. Sé del veneno para ratas». En ese momento, Sandra se interpuso. «Mamá, ya basta. Te estás volviendo loca. ¿Veneno? Estás senil. Ramiro, vámonos. Y vamos a buscar un abogado para impugnar ese testamento por demencia». «No tan rápido», dije. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté.
Diga, señora Gámez, soy Figueroa. Estamos a 2 calles. ¿Está él ahí? Está aquí. Los espero. Colgué. ¿Quién era, suegra?, se burló Ramiro, recuperando el color. Su abogado. ¿Le dijo que estamos listos para pelear? Va a perderlo todo. La vamos a declarar incompetente. No, dije, caminando hacia la puerta del patio. Era la justicia. 2 patrullas se estacionaron frente a mi casa, sin sirenas. De ellas bajaron 4 oficiales, el doctor Mendoza y el señor Figueroa. Ramiro y Sandra se quedaron helados. Toqué la puerta principal, que había quedado abierta. Adelante, señores, los estábamos esperando. Los oficiales entraron. Eran grandes, llenaban mi sala. Ramiro retrocedió. Su arrogancia se evaporó. ¿Qué es esto? ¿Un embargo? Yo no debo nada. Figueroa dio un paso al frente. Ramiro Montes de Oca, queda usted detenido por el intento de homicidio de la señora Elodia Gámez. ¿Qué?, gritó Sandra, cayendo de rodillas. ¡No! ¡No! ¡Es un error! ¡No tienen pruebas!, gritó Ramiro, mirando a todos lados, buscando una salida. Es la palabra de una vieja loca contra la mía, una fantasía. No es su palabra, señor Montes, dijo Figueroa, con voz monótona. Sacó una bolsa de plástico de su maletín. Dentro estaba el asado ennegrecido. Es esta, la carne que usted sirvió ayer a su suegra. Ramiro se quedó sin aliento. Sus ojos saltaron del plato a mi cara. Su mente no podía procesarlo. Era imposible. Él me vio comer. No, él me vio llevarme el plato. Y yo le dije que la había tirado. Pero tú te la comiste, susurró. ¿Eso creíste?, le dije, acercándome. ¿Creíste que era tan tonta? ¿Que no me daría cuenta? ¿Que no sería capaz de cambiar el plato? No, jadeó. La muestra dio positivo, señor Montes, continuó Figueroa. Una dosis masiva de arsénico, suficiente para matar a un caballo, o a una mujer de 68 años. Lo mismo que encontramos en el análisis de sangre del perro de la señora Sultán hace una semana. ¡Sultán!, gritó Ramiro, y entonces lo vio. En el patio, Sultán se había levantado. Estaba débil, pero estaba de pie, y estaba gruñendo. El perro que él creía muerto o moribundo estaba ahí, vivo. Ese fue el golpe final, ver al perro vivo. ¡Es mentira! Esa carne la puso ella. Ella me está tendiendo una trampa, gritó, señalándome. También tenemos una orden de cateo para su vehículo y su domicilio, señor Montes, dijo Figueroa, y otra para el garaje de esta casa. Sospechamos que encontraremos el veneno original y las jeringas. ¿Quiere hacerlo por las buenas o por las malas? 2 oficiales se movieron. Agarraron a Ramiro por los brazos. ¡Suéltenme! ¡Sandra, diles! ¡Diles que soy inocente! ¡Sandra! Sandra estaba en el suelo, llorando, golpeando el piso. ¡Mamá, no! ¡Suéltenlo! Él no hizo nada. Mamá, detén esto. Diles que paren. No puedo, hija. Esto ya no lo detengo yo. Le pusieron las esposas a Ramiro. El sonido metálico resonó en toda la casa. «Me las vas a pagar, vieja estúpida», me gritó, la cara deformada por el odio. «Juro que te voy a matar, te voy a matar». Los oficiales se lo llevaron a rastras. Me quedé en la puerta, viéndolo ser metido en la patrulla. El hombre que había sonreído mientras me servía la muerte, ahora lloraba como un niño. Me di la vuelta. La nueva dinámica de poder era clara. Yo estaba de pie. Él estaba en una patrulla, pero mi victoria era amarga. En medio de mi sala estaba mi hija, rota. Sandra me miró desde el suelo. Sus ojos no tenían lágrimas. Tenían un odio que nunca había visto. «Te odio», susurró. «Destruiste mi vida, destruiste a mi familia. Él es mi esposo». «Él intentó matarme, Sandra», le dije, sintiendo un cansancio infinito. «Mientes», dijo levantándose. «Tú le tendiste una trampa. Todo fue por el dinero. Nunca lo quisiste. Y ahora me lo quitaste. Te odio». Pasó a mi lado, empujándome. Salió corriendo de la casa, gritando el nombre de Ramiro. Me quedé sola en la sala, con Sultán a mis pies, con el silencio de la justicia. Había ganado, había revelado mi poder, había sobrevivido, pero mientras veía a mi única hija correr detrás de la patrulla que se llevaba a su propio verdugo, me di cuenta de que la guerra contra Ramiro había terminado, pero la batalla por recuperar a mi hija apenas comenzaba.
Cuando la última patrulla desapareció por la esquina, llevándose a Ramiro y los gritos de mi hija, la casa cayó en un silencio que zumbaba. Era un silencio diferente al de mi viudez. Aquel era un silencio de ausencia, de luto. Este era un silencio de limpieza, como cuando una barre el polvo después de un terremoto. Sultán se acercó y puso su cabeza en mi regazo. Estaba temblando, pero estaba vivo y estaba conmigo. Se acabó, mi niño, le susurré, acariciando sus orejas. Se acabó el veneno. Mi hija no volvió esa noche, ni la noche siguiente. El primer día me dediqué a purgar la casa. Muerto el rey, viva el rey, dicen. Pero aquí el rey era un farsante y la reina recuperaba su trono. Fui al garaje. La caja de herramientas roja de Ramiro seguía ahí. Los oficiales se habían llevado la caja de veneno y las jeringas, pero el resto de sus cosas baratas seguía ocupando mi espacio. Saqué su martillo oxidado, sus destornilladores gastados y el ridículo delantal de El Rey del Asado. Metí todo en bolsas de basura negras y las saqué a la calle. Entré al patio y lavé las baldosas donde él había derramado el whisky, como si limpiara la última mancha de su presencia. Abrí las ventanas, quemé un poco de incienso de sándalo que guardaba de Alberto. El olor a miedo, a hierbas amargas y a traición, tenía que irse. Mi casa volvía a ser mía. Los teléfonos empezaron a sonar. Las vecinas, las comadres. El chisme corre como pólvora. Él odia. ¿Es verdad lo de Ramiro? Lo vimos en las noticias de la tarde. Ay, comadre, respondía yo con mi voz más serena. La justicia a veces tarda, pero siempre llega. El que nada debe, nada teme, y ese debía mucho. Mi nueva realidad era esta, una calma de acero. Ya no era la pobre viuda indefensa. En el barrio, de la noche a la mañana, me convertí en doña Elodia, la que desenmascaró al diablo. Ya no me miraban con lástima, me miraban con una mezcla de asombro y un poquito de miedo. Y, para ser honesta, no me molestaba en absoluto. La lección de Ramiro fue rápida y brutal. Sin el dinero de mi fideicomiso, Sandra no pudo pagarle un abogado de los caros. Tuvo que conformarse con uno de oficio. El investigador de Benítez había entregado a la fiscalía el expediente completo de sus deudas de juego. Los hombres a los que les debía, al saber que no había herencia que cobrar, se presentaron como testigos. Dijeron que Ramiro les había prometido un pago grande para el lunes, el día después de mi supuesta muerte. Ramiro se enfrentó a un monstruo que él mismo había creado. La evidencia era imparable. El reporte del laboratorio de Figueroa no dejaba lugar a dudas. Arsénico en la carne, arsénico en el perro, arsénico en las muestras de sangre que el doctor Mendoza, muy astuto, me había tomado a mí semanas atrás bajo el pretexto de un chequeo de anemia. Su juicio fue rápido. Yo no fui. No necesitaba verlo. Pero Sandra sí fue. Cada día. La vi en la televisión, entrando al juzgado, flaca, ojerosa, todavía defendiéndolo ante las cámaras. Mi esposo es inocente, es una trampa de mi madre por dinero. Esa fue la lección más dura, la de mi hija. Sandra tuvo que sentarse en esa sala y escuchar, palabra por palabra, la verdad que se había negado a ver. Vio al doctor Mendoza testificar sobre las convulsiones de Sultán. Era una dosis letal, dijo el doctor. El perro salvó la vida de la señora Gámez. Vio al señor Figueroa presentar las fotos de la caja de veneno en mi garaje, junto a la jeringa. Pero el peor golpe, me contó Benítez, fue cuando el fiscal presentó mi historial médico de los últimos 6 meses. Cólicos, mareos, debilidad, confusión mental, siempre los lunes. Y luego, el reporte toxicológico. Niveles bajos pero consistentes de arsénico en su sistema, señora Gámez. Sandra se desmayó en la sala del tribunal. Tuvo que enfrentar la realidad. El hombre que amaba no solo intentó matar a su madre, sino que la había estado envenenando lentamente, cada domingo, en su propia cara. El asado especial, su gastritis, su tristeza de viuda. Todo había sido un plan metódico. Y ella había sido la cómplice tonta, la que le insistía, «Ándale, mamá, cómetelo, que Ramiro se esfuerza mucho». La lección de Sandra fue darse cuenta de que el amor de su vida era un asesino y que ella había estado a punto de ser la hija de una víctima. Ramiro fue sentenciado a 30 años de cárcel.
sin derecho a fianza, sin posibilidad de libertad condicional. En su alegato final, solo dijo una cosa, mirándome a mí, que veía el resumen en la tele. Esa vieja es el diablo. No, apagué la televisión. Soy la suegra que no se dejó matar. El impacto en mi familia fue inmediato. Con Ramiro preso y Sandra en un pozo de depresión, mis nietos quedaron a la deriva. Un día, la directora de la escuela privada donde estudiaban me llamó. Doña Elodia, hay 2 meses de colegiatura sin pagar. La señora Sandra no contesta el teléfono. Yo paso mañana, directora, no se preocupe. Ahí estaba el impacto positivo del fideicomiso. El dinero que Ramiro quería para sus deudas ahora estaba donde debía, en la educación de sus hijos. Pagué el año completo por adelantado. Empecé a hacerme cargo. Iba por ellos a la escuela. Sultán, ya gordo y feliz, me esperaba en el auto. Los niños, al principio, estaban confundidos. ¿Por qué mami llora tanto? ¿Dónde está papi? Papi está en un lugar donde curan a la gente que toma malas decisiones, les dije. Y mami está triste. Pero la abuela está aquí. Y la abuela no se va a ningún lado. Mi casa, antes silenciosa, se llenó de ruido de caricaturas, de tareas, de olor a galletas horneadas. El legado de Alberto no eran solo los ladrillos y los terrenos, era esta familia. Y yo la había salvado. Pasaron los meses. Me sentaba en mi patio, bajo el árbol de mango, y reflexionaba sobre todo. Sultán roncaba a mis pies. Qué fácil es subestimar a una mujer mayor. Vivimos en un mundo que nos trata como si ya estuviéramos a medio morir. Nos ven como frágiles, como tontas, como una carga. Ramiro me vio así. Vio a una viuda triste, sola, fácil de manipular y más fácil de borrar del mapa. Pero se le olvidó algo que solo los años te dan, la sabiduría del silencio. Calladita me veo más bonita, dicen por ahí, pero yo digo, calladita observo mejor. Yo vi su sonrisa falsa. Yo olí el químico en la carne. Yo sentí la mentira en sus abrazos. Mi poder no vino de un milagro. Vino de toda una vida de llevar cuentas, de leer la letra pequeña, de saber que el que mucho ofrece, algo quiere. Vino de saber a quién llamar, a un abogado leal como Benítez, a un profesional íntegro como Mendoza. Mi poder era mi red de contactos, mi mente que todavía sumaba y restaba, y mi instinto, el instinto de una madre, de una abuela, y el de mi perro, que fue más listo que todos. Me di cuenta de que ser invisible para la sociedad había sido mi mejor arma. Como nadie me veía, pude mover mis piezas en el tablero sin que nadie se diera cuenta. Ramiro jugaba ajedrez, yo jugaba dominó, y le puse la doble 6 cuando menos se lo esperaba. La jornada había sido un infierno, pero me había devuelto a mí misma. Ya no era la pobre viuda, era Elodia Gámez, la dueña de mi casa, de mi vida y de mi destino. Una tarde, 1 año después del arresto, tocaron a mi puerta. Abrí. Era Sandra. No era la mujer rota y ojerosa del juicio. Tampoco era la hija alegre que yo recordaba. Era una mujer diferente, más delgada, con algunas canas asomando, pero con los ojos claros. Claros por primera vez en años. Llevaba una maleta pequeña. Nos quedamos mirando un largo rato. «Mamá», dijo, y se le quebró la voz. «Vendí mi apartamento. Pagué las últimas deudas que él dejó. Estoy en ceros». Yo no dije nada. «Tenías razón», susurró, y las lágrimas empezaron a correr. «Tenías razón en todo. Y yo te odié por eso. Yo te culpé a ti. Estaba ciega. El amor a veces es así, mija. Nos pone una venda mugrosa en los ojos. Me dijo que era para cuidarte, que era un remedio, y yo le creí». Sollozó, cayendo de rodillas frente a mí. «Casi dejo que mate a mi propia madre. Perdóname, mamá. Si puedes, perdóname». Era lo único que necesitaba oír. La levanté, la abracé. Olía a jabón barato y a arrepentimiento. «Pasa, mija, que se te enfría la sopa. Los niños están por llegar de la escuela». Ese fue nuestro nuevo horizonte, la reconstrucción. El domingo siguiente, por primera vez en mucho tiempo, el patio se llenó de humo. Pero era un humo bueno. Sandra y los niños ponían la mesa. Yo estaba en la parrilla de Alberto. «Abuela, ¿ese es el asado especial?», preguntó mi nieto. Sonreí. Tomé un trozo de costilla dorada y lo puse en su plato. «No, mi hijito, este es el asado de la familia,
Y aquí todos comemos de lo mismo. El veneno se había ido, la sangre se había quedado, y esta casa, mi casa, por fin estaba en paz, sabiendo exactamente quién era la que mandaba.